Vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Hablar de Jorge Luis Borges no es simple porque sus escritos no son escritos simples. Si bien Jorge Luis Borges no es pródigo en cuanto a la cantidad de temas, sí en realidad sus temas son profundos, sus comentarios no son simples. Y bueno, la idea es hablar acerca de Jorge Luis Borges, pero fundamentalmente comentar sus escritos y también obtener como consecuencia de estas lecturas y estos análisis, obtener también como consecuencia una conclusión acerca de Jorge Luis Borges, hombre, literato o pensador, y también quizá metafísico. Si cuando uno se dedicó en su vida a determinadas disciplinas, como pueden ser la filosofía, la matemática, la literatura, aún la alquimia e incluso lo esotérico, entonces quizá sea más fácil adentrarse en la esencia de los trabajos o de los escritos de Jorge Luis Borges. ¿Cuál es el común denominador de sus escritos? Yo creo que es la palabra perplejidad. Pero creo que para abordar sus escritos y disfrutarlos lo máximo posible, se debe tener en los temas que he mencionado, esto es matemáticas, literatura, alquimia y aún lo esotérico. Si no me refiero a los temas puntuales que él toca, que pueden ser por ejemplo espejos, laberintos, sueños, arquetipos, sino me refiero a lo que de alguna forma engloba a estos escritos. Porque todo está visto desde un punto de, digamos, filosófico, en muchos casos científico, y claro está con una base muy fuerte dentro de la literatura, porque como ya sabemos, Jorge Luis Borges se jactó siempre no tanto de lo que había escrito, sino se jactó de lo que había leído, lo que hizo que indudablemente su cultura literaria fuera muy profunda y también muy importante. Con respecto a los escritos de él, que en algunos casos hay conclusiones que realmente son sorprendentes, tengo una duda, que digo que no es una duda metódica, pero sí acuciante, que creo que no es resoluble, porque es una duda que en general se le puede aplicar a casi todos los escritores. La pregunta es, ¿tuvo Borges, y en general cualquier escritor de talento, plena conciencia de sus escritos? O quizá atendiendo al comentario de Platón, en donde en un diálogo con su maestro Sócrates, éste le comentara a Platón: nuestros amigos poetas y escritores me niegan el saludo, porque les he dicho que muchas veces no saben realmente lo que escriben o no tienen plena conciencia de ello. Bueno, de todas maneras, esta cuestión es menor. Si poetas, escritores, músicos, hombres de ciencia inclusive, obtienen la información o el conocimiento de lo que podemos denominar inconsciente colectivo, registro acásico, o una musa inspiradora o de donde sea, lo importante es el conocimiento como tal y no de qué manera o de qué forma lo obtienen. Yo creo que el artista y también el científico entran y de una manera no simple de explicar en ese conocimiento que de alguna manera existe en su espacio-tiempo y que a través de su sensibilidad lo puede captar. Siempre la creación, en su forma de intuición, es previa a la formalización. O sea, intuimos, como consecuencia creamos, como consecuencia formalizamos o explicamos o explicitamos. Y siempre creo que la sensibilidad de este creador, artista o hombre de ciencia es esta capacidad de una empatía con la totalidad, la posibilidad de entrar en ese universo implícito, como lo denominara el físico teórico David Bohm, y que luego a esta creación, a esta intuición, por nuestra esencia necesitamos explicitar o formalizar, es decir, explicar, transmitir.
Yo creo que como una espada de Damocles, el signo de interrogación siempre está sobre nuestras cabezas. Primero en forma de perplejidad, luego en la búsqueda de la solución al misterio. Y este sentimiento que es inquietante, como la esperanza, aparece y desaparece en cada uno de los interrogantes de nuestra vida, pero también es, sin lugar a dudas, la sal de nuestra problemática existencia. Alguien dijo que no plantearse estos misterios es estar medio muerto. Insisto en que no es una tarea sencilla explicar los relatos de Jorge Luis Borges, a pesar de lo que en cierta oportunidad comentara el conocido crítico y escritor Harold Bloom. Es un escritor cuya especialidad es Shakespeare, y de alguna forma él dijera que Jorge Luis Borges es uno de los escritores canónicos de nuestra época, de contemporáneo. Harold Bloom dijo que los temas preferidos de Borges son pocos. Los temas no son muchos. Esto es, toda su obra tiende a girar, al parecer, alrededor de los simples conceptos, laberintos, espejos, espacio, tiempo, sueño. Observen que he dicho simples conceptos, pero esto es un poco una ironía, porque estos conceptos de simple no tienen nada, ¿no? Para corroborar esto, dice Borges en el prólogo de El informe de Brodie, escrito en 1970, él dice lo siguiente: unos pocos argumentos me han hostigado a lo largo del tiempo. Soy decididamente monótono. Bien. Pero no siempre encontramos un análisis medianamente completo o abarcativo en cuanto a síntesis de sus ensayos, ya que los comentarios por lo general pecan de ser o extremadamente racionalistas en cuanto soslayan lo posible esotérico, entiéndase mágico, y perdiéndose en consecuencia un ingrediente fundamental para un cierre holístico y sintético del escrito. También me he encontrado a lo largo de mi vida con dos posiciones con respecto a los lectores de Borges: o adhieren con fervor a su obra o la critican con igual intensidad. Supongo que nuestra naturaleza nos lleva conscientemente o no a rechazar lo que resulta difícil o, en muchos casos, imposible de comprender. Es complejo demostrar una aseveración con respecto a un trabajo o escrito literario o artístico. Me refiero concretamente al carácter mágico o esotérico de ciertos trabajos de Jorge Luis Borges. Pero varios de sus comentarios a lo largo de su vida, como así también su adherencia al pensamiento budista, no dejan, creo, lugar a duda. Entiendo que el clamor de los beocios ultrarracionalistas criticará a viva voz esta idea, pero en mis análisis trataré de justificar esta tesis. Nadie puede poner en tela de juicio la característica claramente racional a la que aspira todo ensayo y por ende los escritos de Borges. Pero su literatura no se agota en esta instancia. Como un cuerpo con materia, razón y espíritu, sus ensayos están en general provistos de una coherencia y una estructura lógica que tienen también un trasfondo no solo metafísico, sino místico. Inevitable todo lo citado para una lectura que pretenda cierto sentido de comprensión amplia y en cierta manera de totalidad. Su sutileza está evadiendo continuamente un confrontamiento académico directo. Alterna continuamente con sorna e ironía en las perplejidades que plantea. Pero ¿debemos pensar que esto representa un simple juego? No puede ser, porque el mundo literario y el mundo científico encontró mucho en sus obras. Creo que en definitiva, a pesar de todo lo escrito sobre él y su obra, hay un aspecto que ha sido soslayado, y es este pensamiento mágico normalmente no tomado en cuenta. No lo es desde una perspectiva simple o trivial, sino desde una concepción oriental y budista, pero también asociada a la filosofía de Baruch Spinoza, a la teoría de los arquetipos de Platón y, claro está, a la psicología de Jung.
Es conocida en Borges su preferencia por Jung por sobre Freud, pero a quien conoce las teorías de Jung no puede extrañarle esta elección, si tenemos en cuenta lo ya citado. Y es en esta vertiente donde aparecen las cuestiones metafísicas caras a los científicos duros, matemáticos y físicos. Es al físico teórico, al lógico matemático también. Hablo del grupo de Copenhague, de Kurt Gödel, David Bohm, a quien apuntan sus dilemas. Todos ellos descendientes directos de Alberto Einstein se preocupan por las especiosas cuestiones del espacio y del tiempo. Tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica están plagadas de perplejidades, y todo esto es ambrosía y néctar para Jorge Luis Borges. Y estas cuestiones especiosas lindan o conectan varios aspectos de nuestra realidad, pero su conexión necesita inexorablemente tanto de un pensamiento in profundis metafísico como de una apertura mental que trascienda una lógica lineal y estrictamente racional. La consecuencia de esto también es una consecuencia, digo, borgiana o cíclica. Ambos, Borges y ensayistas duros, se alimentan alternativamente y continuamente más allá del espacio-tiempo común lineal, en un holograma aespacial y atemporal. Ya la literatura se quitó la malla espacio-temporal en la que, según Heráclito, el hombre está preso, y la ciencia, lenta y tímidamente, está comenzando a librarse de estos a priori kantianos. Un físico argentino radicado en Estados Unidos, Armando Rojo, en un artículo que trata acerca de la mecánica cuántica, dice que Borges es el escritor preferido de matemáticos y físicos. Y muchos físicos, matemáticos y conferencistas y expositores en determinados temas, muchos de ellos utilizan como prólogo en su conferencia algún comentario de algún escrito de Jorge Luis Borges. Es en esta instancia cuando se estrecha el círculo de los adictos a Jorge Luis Borges. Si la adhesión es solo poética o literaria, o más aún erudita o enciclopédica, se pierde, creo, lo esencial, lo metafísico, lo mágico, porque en el más simple de sus relatos, todo lo mencionado está presente. No hay escrito, por simple o por elemental que parezca, que pueda analizarse en su totalidad. Y esto porque más allá de lo que el escritor quiere decir, siempre existe lo que él sabe, sin saber que lo sabe. Y además está el hecho de que existen tantas lecturas o interpretaciones distintas como lectores potenciales. En definitiva, los trabajos de Jorge Luis Borges están plenos en cuanto a interpretación. No es fácil acceder a ellos debido a que es necesario un sentido que conjugue a todo para apreciar cada uno de lo que él nos ha dejado desde una perspectiva verdaderamente amplia. Mi vocación de conocimiento y búsqueda, aún dentro de las disciplinas llamadas conjeturales, como la psicología de Jung, a la que llegar a través de la lectura de Li Jing, me llevó a incursionar también en la alquimia, disciplina hermética pero no exenta de valor. Todas estas disciplinas desde una perspectiva junguiana. Me refiero concretamente a los conceptos de individuación y sincronicidad. También la conexión de Jung con la mecánica cuántica. Con respecto a Li Jing, si hubiera alguna duda, dice Jorge Luis Borges en Sobre los clásicos y refiriéndose a este libro Li Jing. Para los extranjeros, el libro de los cambios corre el albur de parecer una mera chisoniere, pero generaciones milenarias de hombres muy cultos lo han leído y releído con devoción y seguirán leyéndolo. Confucio declaró a sus discípulos que si el destino le otorgara 100 años más de vida, consagraría la mitad a su estudio y al de los comentarios o alas. Creo que no hace falta agregar más con respecto a lo que podría ser el pensamiento de Jorge Luis Borges con respecto a lo que yo entiendo por lo místico o por lo mágico, como cierre holístico de una lectura completa de los escritos de este gran literato.